irina jatzen da hemen, zakutan, eta zakutik ematen dugu makinian, eta gero iten da leheno bezala, iten zen bezala ogia, astetik ornuan eman arte, atatu arte hemen ina da dena. Hemengo ogi guziak denak eskuz pasatu batie. Ez da bat atatzen eskuakin ukitu gabe. Denak eskuz sinatie. Tradizion dugu, hau dugu etxeko ogia, gure bihotzeko ogia hobena urri dugu. Baina bertze ogiak guziak baute ben zerai, gustu dipentak batero bertziak, baina denek baute be gauza. Boleria pixkat iten dugu, guetzako hemengo simplia itxean iten den boleri gauza simpliena, baina jendeak asko maite du. Oporak hartzen dugu martxuan aste bat, pausatu behar da pixkat, gero hartzen dugu bi aste udantzinan, eta gero neguan hartzen dugu berze bi aste. Eta astelenetan dugu pausa. Hemenge asterte goizetan irikitzen dugu igande ordu bat arte. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más aquí en Camerino, en la calle San Prudencio, número 26 de Vitoria. Esta semana tenemos una entrevista muy periodística. Vamos a hablar mucho de periodismo y quizás de alguien que los vitorianos ya conocen, si no físicamente, sí de haberle leído. Pero bueno, sin más dilación, hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho de Álava, de Vitoria, que sabe mucho de lo que es escribir, de lo que son las letras, de lo que es el mundo del periodismo. Vamos a hablar con Ángel Resa, del Correo de Álava. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes, Patricia. Permíteme que cambio de mano el micro, que me es más fácil. Vamos a empezar ya, si te parece, ¿vale? ¿Cómo nace en ti el interés por el periodismo? Bueno, yo ahora que veo, tengo un hijo a punto de acabar bachiller y que hasta hace un mes no sabía ni qué pensaba hacer en la universidad, debo ser una rara avis, ¿no? Yo con 12 años ya quería ser periodista, me hacía mis propios periódicos recortando fotos, hacía crónicas deportivas, en fin, una cosa muy rudimentaria, pero desde los 12 años sabía que quería hacer esto y sabía que quería escribir. Para mí lo más importante de la voluntad de escribir nace de la vocación de leer. Yo siempre he tenido una gran vocación por leer y creo que la verdadera formación del periodista, aparte de la facultad y que en donde se te imparte bastante cultura general, pero en realidad el oficio lo coges en las redacciones y a base de la autoformación, que es la lectura. Entonces fue una vocación muy prematura que hoy en día pues suena marciano, pero en fin, así fue. Está muy bien, pero ahora que dices lo de la lectura, fíjate, yo me acuerdo que hace ya muchos años me decía una persona, yo también soy mucho de leer, de hecho yo tenía, porque me cambié de casa, se quedó todo allí, una biblioteca que todos los libros que estaban ahí, quitando los de consulta, evidentemente que esos no los lees, los consultas, todos los que estaban ahí estaban leídos por mí. Y había una persona que me decía que, es que ojalá su hijo leyera, pero que lee cómics. Digo, pero lee, se empieza por cómics, y uno no empieza leyendo a Cervantes.
Hombre, yo me aficioné a la lectura con Enid Blyton, con las aventuras de los 5, y me las leí, cada libro me lo leí varias veces, pero lo que fomentó en mí fue la querencia por la lectura. A partir de ahí vas evolucionando, pues porque en el colegio te van recomendando ciertos libros de lectura obligatoria, etcétera, y luego pues tú vas abriéndote camino por ti mismo, ¿no? Yo 100 años de soledad lo leí con 16, 17 años y me impactó, y a partir de ahí, pues bueno, vas abriendo. Yo creo que hay que ser muy ecléctico también. A mí esto de leer por géneros, es que me gusta el género negro, me gusta el género tal. A mí me gusta la buena literatura y la distingo de la mala literatura, y nada más. Aparte que lo mismo te puede gustar eso como la poesía, o sea, y yo siempre digo que el género va también como por tu estado de ánimo. O sea, hay momentos en los que te apetece leer poesía o algo de intriga, o te apetece leer algo de investigación. Yo, al menos para mí, es así. Yo fundamentalmente narrativa, algo de poesía sí, pero bueno, me he quedado en Machado, Salinas, los poetas que nos mandaban leer, pero fundamentalmente narrativa, ¿no? Narrativa española, hispanoamericana, de autores extranjeros. Paul Auster me parece un actor fascinante, un autor fascinante. En fin, ya te digo, muy ecléctico, ¿no? Todo lo que cae en mis manos, que creo que empiezo a leerlo y considero que es bueno, pues sigo con ello. No me gustan mucho las clasificaciones. Vamos a ver, porque tengo aquí un batiburrillo de preguntas y las he ido seleccionando. Y creo que de la primera paso a la quinta, o sea que fíjate, con el Baskonia has viajado mucho por el mundo, aún teniendo poco tiempo, pues lo que se dice para el turismo, ¿no? Pero en la entrevista previa la pregunta era ¿con qué país te quedas? Pero tú me has matizado, más que país, ciudad. Sí, bueno, en realidad el Baskonia ha sido un equipo que creció exponencialmente en muy poco tiempo y se hizo un nombre, como yo suelo decir, ascendió a la planta noble del baloncesto europeo para quedarse. Entonces yo sí que disfruté y padecí las dos cosas durante 9 años, 95-2004, del auge progresivo de este equipo, que me llevó creo que a unos 26 países de Europa, ¿no? Entonces unas competiciones menores que eran la Cora, con la Copa Saporta y luego ya la Euroliga. Más que países, bueno, yo desde luego, como suelo decir, he estado en sitios donde entras a una agencia de viaje y no te lo recomiendan, porque nadie te dice ir a Bosnia, o a Lituania, o a otros países de la antigua Yugoslavia que estaban hechos un Cristo, con perdón. Y sí hay, sobre todo, ciudades que me han impactado por alguna razón. Una es Sarajevo, que estuvimos haciendo un partido contra el Bosna de Sarajevo, y ahí vi los efectos demoledores de la guerra. Desde el aeropuerto hasta la ciudad eran todos los edificios llenos de metralla, era algo impresionante. Estuvimos en el puente de donde se originó la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque, en fin, cosas de este tipo. Y otra ciudad que también me impactó mucho, al margen de creencias religiosas, bueno, yo soy agnóstico o ateo, pero nos han metido desde pequeños pues una cierta cultura bíblica, y estar en Jerusalén, viendo el Monte de los Olivos, aquellos Getsemaní, aquellos no sé qué, esto está subiendo el Calvario, que el Calvario es una calle comercial, donde acaba el Santo Sepulcro. Pero bueno, sí son cosas que realmente te impactan, ¿no? Y luego ciudades que no esperabas igual de gran belleza, pero te han sorprendido, ¿no? Todo el mundo va a París, si alguien tiene alguna posibilidad de ir a Lyon, en Francia, que vaya sin dudarlo. No es la primera vez que oigo hablar de Sarajevo, ¿eh? O sea, y bien, además, como una ciudad por descubrir, una ciudad totalmente desconocida para el mundo turístico. Así que desde Euskoteo si tenemos la posibilidad de ir de vacaciones, vamos a coger tu recomendación de ir a Sarajevo. Hablando de fechas, como me acabas de hablar ahora, en el 2004 regresas a la selección de Ciudadanos, a la sección, perdón, de Ciudadanos. Has escrito sobre toros, sucesos, tribunales, cultura, reportajes sociales, entrevistas en profundidad y caracterización literaria de personajes. Esto es muy curioso. Cuéntanos alguna crónica o noticia que te ha gustado dar y luego el otro reverso de la moneda. Bueno, he hecho de todo. No sé si es un cajón de sastre o un cajón de sastre. Todo junto, no lo sé, pero la verdad es que he hecho de todo. Entre otras cosas porque a mí no me gustan las etiquetas, no me gustan nada, ¿no? Entonces hay gente que dice, tú eres periodista deportivo. Digo, no, yo soy periodista. Yo soy periodista. Que me he dedicado al deporte, me he dedicado a la política, me he dedicado ahora a escribir columnas de opinión. Soy periodista sin apellidos. Luego ya la vida o la profesión te lleva a hacer unas cosas u otras. Cosas que recuerdo, hombre, durante la época de la información foral, año 91-95, pues hubo algunas cuestiones muy estresantes, ¿no? Algún escándalo
que hubo que seguir en plan serial y que me provocó pues bastante estrés, llamadas interesadas para que no siguiera por ese camino, cosas que nos ocurren a veces a los periodistas por querer, como se suele decir, la noticia es aquello que el poderoso no quiere que tú publiques. Y luego, a la vuelta de deportes, pues sí me ofrecieron un reportaje extremadamente duro. Me dieron un premio nacional de periodismo por eso, el premio Tiflos, en el año 2006. Era un niño con unos problemas mentales tremendos de nacimiento, unas deformaciones de nacimiento gravísimas. Los padres estaban internos en una prisión de Asturias, lo cuidaba la abuela, en fin, era un verdadero cuadro humano, terrible, terrible. Es una de las noticias ambivalentes, en el sentido de que es muy duro tener que escribir de eso, pero tiene una cosa muy satisfactoria. Y no solo hablo del premio, que lo es, pero sobre todo fue un artículo de denuncia. Las instituciones no se hacían cargo del cuidado de este niño porque en una residencia se llama Etxebide, porque no tenía la mayoría de edad, no tenía 18 años, era un niño de 4 o 5 años. Aquel reportaje se publicó un domingo y el martes la Diputación decidió que ese niño ingresaba en Etxebide. Ese fue uno de los días más satisfactorios desde el punto de vista profesional de mi vida, porque de las pocas veces que he visto que el periodismo realmente puede tener una función y una labor social. Y eso fue muy, muy satisfactorio, gratificante, exactamente. Has comentado antes lo de escribir o no escribir. Decía George, no recuerdo el apellido, que el periodismo es escribir aquello que a la gente no le gusta leer, porque todo lo demás es relaciones públicas. Sí, sobre todo a los poderes públicos, ¿no? Estamos asistiendo ahora a una prostitución del periodismo, para mí, dicho así claramente. Esto de las apariciones públicas en plasma, las ruedas de prensa sin preguntas. Yo llevo 29 años de oficio en esto. A mí me gusta mucho hablar de oficio más que de profesión y nunca de sacerdocio. Hay gente que entiende el periodismo como un sacerdocio. No, mira, si quieres ser sacerdote te metes a un convento, abjuras del sexo y de lo que quieras, pero esto es un oficio. Esto es un oficio. Entonces, mi oficio consiste, entre otras cosas, en preguntar cuestiones incómodas a la gente que ostenta el poder. Si a mí, en esta era tecnológica, me llegan las cosas, antes era por fax, ahora es por correo electrónico, por redes sociales, si ya lo recibo yo en mi ordenador, ¿para qué me convocan a las 10 de la mañana una cosa en la que no se me van a admitir preguntas? Pues, ¿qué ocurre? Que tienen miedo, quieren un periodismo domesticado. Y el periodismo nunca puede ser domesticado. Y cuando dicen, es que tú tiendes políticamente a tal, lo bueno es cuando esa gente te dice, pero si yo pensaba que eras de los nuestros. Digo, no, a ver, yo no soy de nadie. Todo el mundo tiene su ideología y todo el mundo tiene su equipo deportivo, pero eso no tiene por qué coincidir con ninguna sigla concreta. Y además, y sobre todo cuando estás en la rueda de prensa y no se esperan la pregunta, lo bonito que es ver la cara que ponen, ¿no? Sobre todo cuando no saben por dónde salir. Y en cambio, cuando quieren ya saber las preguntas o incluso te quitan preguntas, están rompiendo ese factor sorpresa, ¿no? A ver, que yo quiero preguntar esto, porque esto sí me interesa, o al menos interesa a mi comunidad. Claro. Yo tengo una experiencia, bueno, un poco anticlerical, va en mi forma de ser, yo creo, pero me encargaron una entrevista. Yo hacía casi todas las entrevistas de domingo durante años en el Correo, en la edición Alba del Correo, entrevistas de doble página, y me asignaron al obispo. Y entonces, con el obispo es imposible hablar. Yo creo que con el Papa actual es más fácil, ¿no? Por lo menos con el actual seguro que es más fácil. Y entonces se pone uno de sus subordinados y me pide el cuestionario previo. Y yo le digo, yo no le he mandado el cuestionario previo ni al alcalde, ni al diputado general, ni a nadie, no se lo voy a hacer al obispo. Entonces me dijeron que no había entrevista y me acuerdo que colgué diciendo, pues me alegro mucho. Claro. No sé. Ya está, no es lo mejor. Oye, aquí he leído lo de caracterización literaria de personajes. Explícame un poquito esto. Porque hay algunos personajes que tienen, desde el punto psicológico, tiene que ser complicadísimo. Es muy variada, ¿no? Yo estuve haciendo esto durante 2-3 años, todos los domingos. Entonces creo que hice hasta 160 y tantos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Vitoria no es Manhattan, no es Nueva York. Claro. Para lo bueno y para lo malo. Entonces, hay lo que hay. De los 167, pues hombre, puede haber 40 muy interesantes, o porque se les va la olla, o porque socialmente hacen cosas muy interesantes, o por cualquier otra circunstancia, ¿no? Y luego había algunos que decían, madre mía, ¿cómo he podido escribir esto, no? Bueno, a mí me decían en el periódico que tenía buena pluma y querían algo literario.
algo literario. Entonces sí que ha habido gente muy, muy interesante. Pero también ha habido, pues bueno, algunos que dices, en fin, pues eso, esto no es Londres, no es Manhattan, a ver, no podemos sacar gente de las alcantarillas, ¿no? Desde el 2009 hasta la actualidad eres columnista. Sí, bueno, eso se lo tengo que agradecer a un exdirector en Álava del Correo, que antes había habido uno, Carlos Pérez Uralde, sí. Que yo sí que quiero hacer un hincapié, es muy importante ser, tú has dicho oficio, pero es muy importante la función de un columnista, que la gente cree que no, hay que ser periodismo de investigación, que luego hablaremos también, pero ser columnista tiene su aquel, ¿eh? Mira, yo no sé si es por un tema de no excesiva autoestima en ese sentido, pero yo no quería ver que realmente puedes formar opinión, puedes crear opinión. Pues no lo quería ver, hasta que me he dado cuenta, pues que la gente te sigue, que me ocurren cosas muy sorprendentes, que me dicen, el artículo tuyo de anteayer, y yo digo, claro, como escribo todos los días, digo, joder, ¿cuál fue el de anteayer? ¿Cuál fue el de anteayer? Es que claro. Y luego Vitoria tiene un problema, que puedes escribir un montón de ellos. Yo en 4 años llevo, pues, imagínate cuántos, pues más de 600 columnas de este tipo, y empiezas a condensarlo en temas y se te quedan en 10, 12 temas muy recurrentes, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que la gente te sigue y que creas un estado de opinión, y eso sí que te genera una responsabilidad que yo la fundamento en la coherencia, es decir, yo escribo aquello que pienso, guste o no guste. Se me acusa un poco de ácido, que soy un poco ácido, lo que sea, pero yo creo que la coherencia consiste en escribir aquello que realmente piensas, guste o no guste. Y ahí vuelvo a lo de antes. Si yo pensaba que con nosotros no te metías. Digo, si es que aquí... El error, perdóname, es pensar, es que yo creo que con nosotros no te metías. No, yo no me meto con vosotros, me meto con los actos. Me meto con esos actos o esas opiniones con las que yo no estoy de acuerdo. A ti me puedo tomar un café contigo, pero lo que tú haces en ese momento no me gusta. Exactamente, así es. Yo tomo cervezas con gente de muy variado signo, y efectivamente no es un ataque personal a X o a Menganito, Fulanita o quien sea, sino lo que creo que has hecho no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, y trato de escribir desde el punto de vista ciudadano. O sea, yo trato de ponerme en el papel de un vitoriano de a pie. Hombre, sí es cierto, de un vitoriano que está siguiendo la actualidad, que está preocupado por lo que pasa, y que igual no tiene todo un sector de población que la lee, pero sí un sector interesado en ese tipo de cosas, ¿no? Pero trato de poner en el punto de vista del ciudadano, no del político. Por eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, ya pasamos a las siguiente preguntas, que ya ves el guirigay que tengo aquí. ¿Dónde te sientes más cómodo? No, esta se la vamos a dejar aquí a Urchi. Yo voy a pasar a la siguiente. Desde el 2009 hasta la actualidad... ya te hemos dicho columnista. ¿Ves? Es que mira qué guirigay tengo aquí. Sí, no, está muy bien. Vamos a hablar de premios ahora, ¿vale? Te han dado unos cuantos premios. Bueno, pues ya son unos cuantos, ya es plural, ¿vale? Todos, claro, a tu trayectoria profesional, el premio Tiflos de periodismo de ámbito nacional que concede la ONCE y el premio Castellón de periodismo de ámbito local. ¿Cómo sienta uno que le premien por su trabajo? Porque claro, es una cosa bien hecha. Sobre todo porque no estás solo, sino que hay más gente y te lo dan a ti. Mira, lo primero es, quiero referirme a esta... ¿cómo lo diría? Esta falsedad que se lleva mucho, es muy cool, que se llama ahora. Cuando se va a fallar un premio literario y hay unos ciertos favoritos, luego no te lo dan y la gente suele decir, si a mí no me importan los premios. Esto es, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero es eso, es una falsedad. A todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo. Que no se lo premien no significa que tu trabajo sea malo, pero sí que si ese premio Tiflos de ámbito nacional, que era el reportaje de este chico que te he hablado antes, que fue verdaderamente estremecedor, difícil de escribir en el sentido de que hay una línea muy delgada que separa la sensibilidad de la sensiblería, de la ñoñería. Es muy difícil no traspasar esa línea. Es decir, yo creo que tienes que escribirlo con las vísceras. El mejor comentario que me hizo un compañero mío es: este reportaje lo has escrito con las vísceras. Y a mí yo lo sentí como un elogio. Pero es muy importante no pasar la frontera a la ñoñería, a la sensiblería, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí se presentaron 83 reportajes de toda España y de pronto recibí una llamada, pues que lo has obtenido. Pues hombre, una satisfacción enorme. No te digo nada a mi madre se puso como loca, ¿no? Pero claro que a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo. Y yo apuro de la gente que a toro pasado, cuando los ando, dicen, no, si a mí no me importan. Claro que nos importan, claro que nos importan. Todos tenemos nuestro ego, y los periodistas mucho. Claro. No, aparte que, no es que, vale, no te lo han dado, pues porque evidentemente si hay 80, uno se lo tiene que llevar, pero eso no quiere decir que no seas, alguien se lo ha llevado, pero si estás entre los 80 ya es suficiente reconocimiento. Además, a la hora de trabajar y de que te reconozcan, aparte que, independientemente de que te den un premio o no, lo que te indica es que estás haciendo bien lo que haces. Si no, no te llamarían para estar entre los premiados. Yo al menos opino. Y si encima es como los Oscar, que encima algunos están gafados, que basta que le den el Oscar para que no le vuelvan a llamar, casi mejor, aquí habría que decir aquello. Pero, y haciendo un símil, si me permites, ya he comentado los Oscar, también nosotros estamos en el Festival de Cine, hay muchos que están nominados, solo se lo lleva uno, pero no quiere decir que los demás sean peores actores. Y yo no oigo de ningún, es lo que nos pasa, pero yo creo que es este país de doble moral. No conozco de ningún norteamericano que diga, a mí no me importa. No necesito el Oscar, sí se necesita ese premio como reconocimiento, aunque luego termine en el cuarto de baño de muchos actores, como dice, ¿no? El premio Tiflos que hemos comentado precisamente se me hizo especial ilusión porque a mí me motiva especialmente escribir sobre asuntos sociales. Me motiva especialmente. Yo he de reconocer que puedo pertenecer al bando de los privilegiados, entre comillas, pues porque hay gente que está en situaciones muy malas. Últimamente, con la crisis, hay gente que realmente lo está pasando muy mal, en ciudades de muy alta calidad de vida, como puede ser Vitoria, San Sebastián, etcétera, ¿no? Pero hay gente que realmente lo está pasando muy mal, ¿no? Entonces, escribir sobre asuntos sociales me motiva especialmente, y sobre todo por la contrapartida que te he comentado, que a los 2 días de publicarse se vio que aquello tuvo un resultado efectivo. Y aquello me llenó, aquello verdaderamente me llenó. Sí, porque además era el objetivo, es decir, remover conciencias para decir, oiga, esta es la situación, hagan algo, y a las 24 o 48 horas después consigues lo que pretendías, bueno... Has dicho una cosa muy interesante, remover conciencias. Yo creo que el periodismo es tirar un poco la piedra al estanque para que se formen ondas. Remover conciencias es una de las labores que han pertenecido al periodismo de toda la vida y que espero, aunque soy un poco pesimista en el futuro del periodismo, que luego creo que hablaremos, pero espero que cierta médula, cierta esencia del periodismo como esa se siga manteniendo. Yo abogo por ello y sobre todo por el periodismo de investigación, que me parece loable, y el reportero corresponsal de guerra, que también es un gran olvidado, y hay que estar allí y hay que decir, tiro de un hilo, sigo esa investigación, y muchas veces se destapan muchísimas cosas que después la policía ha hecho sus propias investigaciones y ha detenido, pero mucho tiene que ver con un periodista que de la nada ha tirado un hilo y ha conseguido algo. ¿Cuántas veces vemos subir a la tribuna de oradores en los parlamentos, en Madrid, en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales, a los políticos con fotocopias de prensa de ese día para denunciar, para echarle mierda a la cara al rival, pero con el papel que acaba de salir en el periódico, es decir, el trabajo producto de una investigación, ¿no? Y cuando me has hablado de corresponsales de guerra, bueno, ya su situación ya me parece dramática, porque ya no hay nadie asalariado, todos son freelance, por su cuenta, pagándose coberturas, pagándoselo todo, esperando que alguien les compre las crónicas. Efectivamente, y yo creo que a los poderes públicos no les interesa el periodismo de investigación, porque salen muchas cosas de las cloacas, y las cloacas les gusta a ellos más bien tapadas. Me refiero a todo el arco, ¿eh? A todo el arco, a todo. Se me ha ocurrido ahora, ¿tú crees que tardaremos, ojalá no, no, o sea, ojalá nunca lo veamos, pero tardaremos en ver como una especie de, en los partidos políticos, un apartado que aglutine ciertos periodistas de investigación para el contrario, pero no para uno propio? Eso es lo único que nos faltaría por ver, y así sería, si quieres, una prostitución total del oficio, como a ti te gusta llamar. Pues hombre, no lo había pensado así, pero teniendo en cuenta que disponen de fondos públicos, a veces muy mal utilizados todos los partidos,
pues no me extrañaría que destinaran una especie de fondo de reptiles para averiguar solo las porquerías del contrario. Esperemos que no, ¿eh? Sí, pero como has dicho muy bien, porque un periodista de verdad igual investiga las tuyas, las mías, las de él. Pero tú estás hablando de investigar yo solo las tuyas o tú solo las mías. Eso es diferente. O sea, eso es lo que te decía, prostitución, ¿no? Del oficio. Eres miembro también de la Academia de las Ciencias. Cuéntame un poquito, ¿qué se hace en este organismo? Bueno, esto es curioso. Esto surgió en los años 90, a principios de los años 90, cuando la génesis se iba a instalar el Instituto Vasco de Educación Física, el IBEF, y no se sabía en qué campus, en qué ciudad. Y hubo una gente muy vinculada tradicionalmente al deporte en Vitoria que hizo toda la presión posible para que el IBEF se instalara en Vitoria, y así fue. Y a partir de ahí, con esta excusa del deporte y del IBEF, pues fue gente que se fue reuniendo en torno a intereses e inquietudes respecto al deporte. Luego esto se fue ampliando y son unas cenas que se organizan una vez al mes y se han ampliado tanto que se van metiendo a agentes de distintos ámbitos. Y sencillamente a mí me invitaron a entrar de una conferencia que me acuerdo que se titulaba Vitoria Impresa, Periodismo y Ciudad, en la que analicé, pues me gustaría que con más esperanza el futuro de la profesión, pero bueno, y luego destacando las bondades que creo que tiene Vitoria y sus taras sociológicas que también las tiene. Entonces se invita a gente de muy diferentes ámbitos una vez al mes y bueno, es muy pomposo lo de la Academia de las Ciencias, vamos, es una reunión más o menos de amigos en la que sueltas tu rollo y cada uno suelta el de su ámbito. En reuniones de amigos se han conseguido muchas cosas, ¿eh? Oye, ya sé lo que vas a contestar, pero te la pregunto igual. ¿Qué consejo le darías tú hoy en día a alguien que quisiera dedicarse al periodismo? Primero, que no lo haga. Dicho esta broma, que tiene su carga de profundidad, sí me gustaría que la gente hiciera periodismo, pero me gustaría que se mantuvieran las esencias, la médula espinal del periodismo. Es decir, no esperar que te llegue un fax, un fax es antediluviano, ya es de la época de Gutenberg. No esperar que te llegue un email, no esperar que un jefe de prensa de un partido o de una organización empresarial o de un sindicato te diga qué es lo que tienes que hacer, sino salir más a la calle. Yo creo que, sobre todo los redactores jefes, yo conozco redactores jefes que llevan 10 años sin salir a la calle. Se sabe mucho de lo que habla la gente en las barras de los bares. Los vascos tenemos una cultura de barra de bar y que no nos la quiten, por favor, que no nos la quiten, porque además en estos sitios te enteras de muchas cosas. Te enteras de muchas cosas. Yo trabajaba hasta 2007 en el periódico, desde 2007 por unas circunstancias adversas, trabajo en casa y ahora cuando salgo a dar una vuelta, a tomar un café, me estoy enterando de muchas más cosas de cuando estaba en la redacción. Muchas más cosas. Entonces, hombre, decía, no animaría a un joven a hacer periodismo porque la cosa está muy mal, porque la prostitución del periodismo está alcanzando a todo, incluso a los sueldos. O sea, esto ya de pagar por trabajar en verano me parece lo de esto y poner la cama, ya me parece terrible, terrible. Pero sí me gustaría que este oficio, que yo creo que es digno, no es imprescindible, imprescindible es un médico, una enfermera o un maestro, no es imprescindible, pero sí es necesario, mantuviera ciertas esencias, la incomodidad con el poder, la honestidad, el poder meterte entre comillas con cualquiera independientemente de las siglas. Me gustaría que esto se mantuviera, pero no soy muy optimista. Pero Ángel, yo oyéndote al hilo de lo que estás comentando es lo que te quería decir. Has dicho que que periodista no es imprescindible, pero dos cuestiones. La imagen del periodista hoy en día está por los suelos, ¿no? Debido a una serie de circunstancias. Pero si se recuperase la esencia del periodismo, que es la de denuncia social, la de hacer de crónicas sociales y tal, pero sobre todo la de denuncia social, llegaríamos también de alguna manera a ser imprescindible para el ciudadano y sobre todo para controlar los poderes, de decir, de algo se llamaba, ¿no?, el quinto poder, decir, cuidado, hay una serie de personas que sí lo van a publicar y el ciudadano se va a enterar. ¿Crees que si se vuelve a recoger esa esencia, se volvería a tener la imagen del periodista como estaba hace años? Aunque nadie hablaba, porque es que ahora mismo ves periodistas que tienen un asesor de imagen y que tienen un representante. Sí, bueno, es tremendo. Esto ya es un circo. Esto ya es un circo. En cuanto a lo que dices, yo creo que hubo un prestigio de la profesión de los políticos y de los periodistas en la época de la transición, que además la gente lo vivía con muchísima
Hombre, es normal, después de 40 años en los que no puedes decir nada, pues es normal que la gente estuviera muy interesada en todos los asuntos públicos. Y yo creo que ahí hubo un prestigio de los políticos, también había un nivel de políticos que ahora no tenemos, en general digo, y hubo un prestigio de periodistas realmente, yo creo que eran vanguardia en el hecho de hacer las cosas bien. Mucha culpa del desprestigio de los periodistas lo tenemos los periodistas. Siempre andamos con el dedo acusador, con el índice mirando para los demás. Nos miramos mucho el ombligo, pero no nos miramos para adentro. Mucha culpa la estamos teniendo nosotros. Somos una profesión absolutamente insolidaria. Sálvese quien pueda. Sí. Pero gente de 40 y tantos años que ha caído en desgracia, te cuentan la historia, le das una palmadita, te apuras el café, y si te he visto no me acuerdo. Yo he estado 2 años metido en la Asociación Vasca de Periodistas, en la Junta Directiva. Incluso veía que dentro de la Junta Directiva éramos una gente muy poco representativa de la profesión. Porque si uno, bueno, no voy a decir instituciones, pero uno estaba de jefe de prensa de una institución, el otro de un mausoleo que hay en Bilbao, no voy a decir el nombre, pero todos lo sabemos, que es una máquina de perder dinero. Una profesora universitaria. Al final, en una reunión dije yo, nuestra profesión no somos nosotros, ¿eh? Un columnista que está más o menos bien visto, etcétera, ¿no? En nuestra profesión hay mucha gente. Yo no he visto una profesión como esta con becarios de 35 años, de quita y pon, de 35 años. O sea, me parece tremendo. Es que es eso. Y no olvidemos, por ejemplo, como el caso Watergate, que son los propios periodistas los que destapan, y hablamos de un país que nos llevan años de democracia y no han salido de ninguna transición. No sé si me da tiempo a comentarle que explico un poquito lo de la trinchera, que decía, vale, que sí, me dicen que sí, porque luego ya pasamos a la siguiente, no, le dicen, pero es el foco, así que luego lo hacemos. Coméntame, que me querías decir lo de periodismo de trinchera. Venga, la cámara es tuya. Y el micro. Sí, hablo para allá. Sí, bueno, estábamos comentando antes, Patricia y yo, antes de empezar la entrevista, que yo soy un firme opositor a 2 tipos de periodismo. El periodismo político de trinchera y el periodismo deportivo de bubucela. Bubucela es aquella famosa corneta insufrible del Mundial de Sudáfrica que no se oía en el silbato del árbitro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el periodismo de trinchera, estamos viendo tertulias en televisión, sobre todo de periodistas muy vinculados a la derecha, en la que todo lo que haga cierto representante político está bien. Pero está bien aunque haga la mayor fechoría del mundo. Se le justifica todo. ¿En virtud de qué? De defender no el periodismo independiente del que hablamos, sino defender un clientelismo. Y el periodismo de bubucela, ahora estamos viendo también unas tertulias, bueno, que son circenses de deporte, en los que uno grita, el otro va con una corneta, el otro se pone la camiseta de su equipo, y dices, bueno, es que pase lo que pase, o sea, si Messi falla 4 goles delante del portero o sin portero, se le va a justificar por no sé qué, o Cristiano Ronaldo, me da igual. Quiero decir, se justifican cosas absolutamente injustificables en virtud de la camiseta, de la bubucela, de la trinchera política. Claro, esto no es periodismo, esto es un circo. Bueno, y estos gritos, estas descalificaciones, es tremendo. El desprestigio del periodismo viene mucho por ahí también. Pues dicho esto, mi tiempo ha terminado. Ángel se queda, no os vayáis, porque ahora viene Urchi y vienen más preguntas. Hay preguntas relacionadas con el periodismo que no me ha dado tiempo a hacértelas todas, pero también sobre todo del mundo del deporte. Yo os dejo ahora con Fernando, que se encuentra en Ecobaster, en la calle Ramiro de Maeztu, donde tenéis, me indican el número 3, donde el número 1, ya ni el regidor, me vuelve loca el regidor, no me va a hacer ni caso, en el número 1, y bueno, a ver de qué nos van a hablar en esta ocasión, esta semana, sobre qué productos ecológicos. Así que nada, adelante Fernando y Chemi, creo que le toca a Chemi o a Edu, cualquiera de los dos. Hola Patricia, hola camarero, me he trasladado aquí a la calle Ramiro de Maeztu número 1, estamos en Ecobaster y Fernando no ha podido venir, desde aquí un saludo Fernando, y me encuentro con Chemi, Edu, no, nos encontramos con Edu. Edu, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar sobre la alimentación infantil, que nos quedó pendiente el pasado programa. Vamos a hablar sobre las papillas. Edu, ¿qué tipo de papillas podemos encontrar aquí? Bien, eso sí se nos quedó pendiente porque, bueno, al final pues hay mucha variedad. Entonces, el tema de las papillas, a ver, digamos que hay dos etapas para tomar papilla. La etapa que es a partir de los 4 meses, que se pueden empezar a tomar papillas sin gluten. Y luego a partir de los 6 meses que ya se puede empezar a introducir el gluten. Al final las papillas lo que viene a hacer es un aporte de cereales. O sea, cereales y bueno, pues nutrientes que no aporta ya lo que es la leche materna o la leche de fórmula, entonces pues la papilla aporta esos nutrientes. Eso es importante, ¿no? Que los niños tomen esos nutrientes, ¿no? Sí, a ver, al final, pues bueno, para un óptimo crecimiento de los niños y niñas, pues sí, hace falta pues tomar, pues eso, sobre todo pues cereales, vitaminas, minerales que aportan, pues eso, pues las papillas. También podemos encontrar potitos de verduras. Vamos, tenéis aquí una amplia gama de productos infantiles, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre recomendamos, pues yo qué sé, o sea, para ya empezar a introducir pues alimento ya sólido que no sea biberón y así, recomendamos hacer los purés en casa, pues como han hecho nuestras amachos toda la vida. O sea, hacer el puré con la verdura comprada fresca, que para eso también tenemos verduras aquí. Pero bueno, siempre pues vivimos deprisa, no tenemos tiempo. Entonces para esos casos pues tenemos potitos ya que están hechos para nada más calentar y pues eso, pues tienes verduras con merluza, verduras con pollo, verduras con ternera, hay una variedad bastante amplia. Y también tenemos potitos de frutas para que ya los niños desde pequeño tomen esas vitaminas que tienen las frutas, ¿no? Sí, a ver, a partir de los 6 meses más o menos, pues eso, cuando se empiezan a tomar también pues los cereales y así, pues hay que introducir ya lo que es la fruta pues eso, en las meriendas y todo esto. En este caso nosotros también recomendamos pues hacer los potitos o el preparado de frutas en casa, pues con un plátano, una manzana, una pera, triturarlo con la batidora, es muy fácil. Pero bueno, en los casos en los que pues yo que sé, pues sales fuera, las frutas se oxidan, es difícil pues prepararlas y así, pues tenemos también potitos de frutas preparados, pues eso, pues con manzana, plátano, mucha, o sea, variedad infinita, no, porque tampoco los niños no pueden comer todas las frutas, porque hay que ir introduciendo poco a poco por el tema de alergias y así, pero bueno, sí que esto. Pero nosotros eso sí siempre recomendamos el hacer los purés y las frutas en casa, que es lo más natural. Y luego también tenemos aquí en Ecobaster una fruta, es que yo no sé cómo llamar, una fruta que se bebe o como un zumo de frutas, ¿no? Edu, cuéntanos un poquito qué es de lo que estoy... Creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero es que no sé el nombre real de eso. Luego insertaremos la imagen, pero... Sí, a ver, tenemos, digamos, preparados de lo que es la pulpa de la fruta en un formato pues que es más fácil que un niño pues lo pueda comer, porque al principio pues no todos los niños comen como quisiéramos que coman y pues no quieren comer la fruta, la tiran, tal. Entonces es un formato que está pensado para niños, pero que también lo pueden tomar adultos, incluso deportistas, pero está pensado pues eso, o sea, pues para que el niño pues coma lo que es la fruta directamente pues chupando de un botecillo. ¿Tienen exactamente la cantidad de fruta que necesitamos? A ver, lo que sí que están hechos, o sea, esos preparados están hechos con 100% fruta, ecológicos y
la cantidad de fruta que se recomienda suelen ser unas 5 piezas al día. Lo que viene a tener el bote este o el preparado, pues es, digamos, como una pieza de fruta o así. O sea, no por comerte un paquetillo de estos has comido toda la fruta necesaria. Pero bueno, has comido más de la que no hubieras comido si no hubieras comido nada. Bueno, pues vamos a dejar aquí a Edu. Muchas gracias y hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Y ahora me voy corriendo, que me está esperando mi entrevistado ahí. Y no tardo nada, ¿eh? Enseguida estoy con todos ustedes ya en camerino. Hasta ahora. Por esos consejos que nos has traído desde Ecobaster, en Ramiro de Maez, tu número 1. Ahora sí, porque Ainara y más que no más es Gorbea número 3. Por eso es el lío del 1 y el 3. En fin, buenas tardes. Aquí continúa Ángel Resa. Vamos a hablar de fútbol un poquito. Comenzaste a seguirlos al Deportivo Alavés, allá por donde va. ¿Cómo has visto al Alavés esta temporada? Bueno, yo hice el Alavés del 88 al 90. Cualquier parecido con el fútbol Ahora, de tercera división era mera coincidencia, porque claro, yo recuerdo que la tercera división entonces era ámbito geográfico vasco, con lo cual campos pequeños e incómodos se comía muy bien, porque ibas por todo Euskadi, o sea que comías de puta madre. Pero vamos, esta temporada, bueno, este es un club muy convulso. Por aquí pasó un personaje, el ignominioso, el innombrable, que le llamamos. DP, ¿no? DP. Eso es. Lamento haberle hecho publicidad, pero claro, casi acabó en un club que estaba cogido con alfileres, prácticamente acabó con él, ¿no? A partir de ahí ha sido muy difícil volver a tener incluso una cierta dignidad, ¿no? Ahora mismo, esta temporada, pues una plantilla creo que configurada tarde, demasiado tarde, con un cambio de gerencia. Le han proporcionado el Alavés a José Anquerejeta por su experiencia en el Baskonia, y creo que la situación es muy complicada y el mayor activo, sin duda, que tiene este club ahora mismo es la afición. El otro día había 12.000 personas en Mendizorroza en un partido de segunda división. Hay campos de primera que llevan 8.000. Sí, y bueno, y cabe destacar la actitud de Borja Viguera, que ha hecho una temporada increíble. Bueno, y no he visto demasiados partidos, pero los partidos que he visto, para mí, Borja Viguera es titular, al menos en 10 equipos de primera división. Pues en la Real no dio la talla en su momento. Bueno, al parecer hubo alguna lesión importante, ¿no? Hubo alguna lesión importante, luego él pasó un calvario de cesiones y de lesiones. Él vino del Tarragona con lesiones y se ha vuelto del Nástic, efectivamente, y se ha vuelto a sentir jugador aquí. Yo creo que es un jugador que se siente querido, muy involucrado, y hombre, ves jugar al Alavés y a veces ves jugar a Viguera y a otros que intentan aproximarse con todo el respeto. Hay jugadores muy buenos también, ¿eh? Pero vamos, creo que Viguera es un jugador de primera división ahora mismo, claramente, y parece que el Atleti por 1 millón de euros, pagando la cláusula, se lo lleva. Bueno, estuviste con el Alavés, pero también has estado muchísimos años con el Baskonia Taugrés en aquella época, y los años, uno de los mejores, la mejor época casi del Tau. Sí, bueno, yo empiezo en el año 95, estaba de entrenador mi añorado Manel Comas, que va a hacer un año que falleció, con el que aprendí mucho. Era un bon vivant, no demasiado apegado al trabajo, pero muy inteligente, con muchísima sabiduría de baloncesto y un magnífico conductor de partidos. Yo aprendí mucho con él. Luego estuve con Escariolo, hice la información cuando estuvo 2 años de Escariolo, 1 de transición y 4 del Mariscal Ivanovic, con el que las relaciones son complicadas, muy complicadas. He tenido muy buena relación, pero también relaciones muy tensas, porque he escrito hace poco que a mí la música militar nunca me supo levantar, como decía Paco Ibáñez, y aquello era absolutamente castrista, absolutamente militar. Sí he coincidido con 9 años gloriosos del Baskonia, en los que ya alcanzó la planta noble del baloncesto europeo, como digo, para quedarse, y he tenido la suerte, se puede decir, de asistir en directo a una final de la Euroliga maravillosa, la primera Euroliga de la escisión FIBA-ULEP, que se jugó contra el Virtus de Bolonia, Kinder de Bolonia,
he visto jugar en vivo a Jaric, Ginóbili, el gran Ginóbili de San Antonio Spurs. Bueno, por supuesto, en Vitoria he visto, claro, he visto una plantilla que está formada por, y lo recito, Benet Corciani, Fuárez, Nocioni, Vidal, Sconocchini, Scola, Oberto y Tomasevich. O sea, casi nada al aparato. Y has viajado, has explicado antes que has viajado por toda Europa, pero la ACB es una de las mejores ligas de Europa, por no decir la mejor liga de Europa, ¿no? Después de la NBA, que es un baloncesto diferente, con normas diferentes también, aunque han tratado de introducir la zona también, FIBA, pero con ciertos requerimientos. Pero es un baloncesto distinto, sobre todo por el ritmo y lo físico. Pero fuera de ahí, la mejor liga sin duda ha sido la española. Digo sin duda sigue siéndola, pero tiene un gravísimo problema de descabezamiento y de guerras internas, guerras intestinas, que la están debilitando. Y luego hay un problema de falta de identificación de los aficionados con sus jugadores. Demasiados cambios de jugadores, demasiados cambios de patrocinadores, poca fijación del aficionado con su equipo. Bueno, yo voy a tirar para casa. El Guipúzcoa Basket ha hecho una temporada excepcional, está ahí luchando por entrar en los playoffs y bueno, hay que destacar también, ¿no? Primero, atar rápido a Sito Alonso. Es un magnífico, buenísimo. Es un magnífico entrenador. Yo tengo 2 cursos hechos de entrenador de baloncesto. Los 4 que compré en la carrera de baloncesto yo tengo hechos 2 aprobados. Y recuerdo que en una asignatura de segundo, que era en grado 1, nos pusieron unos ejercicios defensivos que hacía Sito Alonso con Ricky Rubio, cuando Ricky Rubio tenía 15 años, en La Peña. Y aquello fue un entrenamiento maravilloso. Yo me quedé absolutamente impactado. Y viendo jugar al Guipúzcoa, así como en el fútbol yo creo que el sello del entrenador se nota menos, en el baloncesto se nota muchísimo el sello del entrenador. Y Guipúzcoa es un buen equipo que ha hecho las cosas bien, creo, y que se ha basado en un gran acierto, que es el fichaje de Sito Alonso, y que lo mantengan, porque novias va a tener. Que os ganamos, por cierto, os ganamos. Sí, bueno, la temporada del Baskonia de este equipo, del Baskonia este año, es francamente mala. El que quiera ponerse vendas, pues que vaya a la farmacia y se ponga las que quiera, pero es mala, porque falta, se está traicionando la identidad de este equipo. También tienes un blog sobre la NBA, sobre el baloncesto. ¿Cómo ves tú que ha sido esta temporada que va a concluir de la National Basketball Association? Pues tengo un blog hoy precisamente escrito, se cuelga los miércoles en la versión digital del correo, tanto para la edición de Álava como la de Vizcaya, y hoy precisamente he escrito de ello. Pues, ¿cómo lo he visto? Ahora mismo quedan 8 contendientes, hay una eliminatoria absolutamente apasionante, que es Oklahoma City y Los Ángeles Clippers, un baloncesto en el que ahí sí te das cuenta que hay, en la pista de 10 jugadores hay 6-7 de un nivel superlativo, por técnica, sobre todo por la velocidad de ejecución, que es lo que los diferencia fundamentalmente de Europa, con unos bases de una creatividad. A ese ritmo es casi imposible no perder balones, y sin embargo se genera un juego de ida y vuelta, de vertiginoso, donde no es que no haya mucha defensa, sino que hay muchísimo acierto, ¿no? Yo creo que Miami, que es el vigente campeón, ha ganado los 2 últimos títulos, es el que está transitando con mayor comodidad hacia la final del este, y creo que el otro final, a mí me gustaría que San Antonio Spurs, que es un equipo de baloncesto muy europeo, de un pase de más, con mucho jugador internacional, para el mejor entrenador del mundo con diferencia, Greg Popovich, hace un baloncesto que combina lo mejor de lo americano, es decir, el ritmo de juego, la transición de ida y vuelta rapidísima, con ese concepto generoso de las ayudas defensivas, del pase de más de Europa, ¿no? Me encantaría que ganaran, pero... Esta temporada también ha sido marcada por Pau Gasol, que no ha estado como tenía que estar, ¿no? Bueno, él no ha estado como tenía que estar, pero sobre todo no ha estado donde tenía que estar. O sea, que me perdonen los muchísimos aficionados de los Lakers, pero es imposible hacer las cosas peor que como lo iba haciendo la gerencia deportiva de ese equipo desde que ganó su último anillo en 2010. Recuerdo que para ganar aquel anillo yo siempre he dicho, si Kobe y Bryant no hubiesen llegado a la final,
y sin Pau Gasol no hubieran ganado los 2 títulos. Es imposible. Y con una tercera pata que era Lamar Odom, al que tuvimos aquí 2 partidos, 23 minutos. A partir de ahí ha sido un absoluto desastre. Le dieron el equipo a Mike Brown, que es un entrenador con menos repertorio en ataque que los del Río, y luego se lo dieron a Mike D'Antoni, que es un hombre que cuando dieron la asignatura de defensa no asistió a clase. Es un verdadero desastre, claro. Cuando tú tienes 2 pivots dominantes como Howard y Gasol y quieres jugar un small ball con todos los tíos abiertos y corriendo de un lado a otro, o una u otra, es imposible creer lo mismo a papá y a mamá, es imposible. Entonces, a partir de ahí, yo creo que Pau hace tiempo que tenía que haber salido de allí. Y él también tenía que haber estado mejor. ¿Crees que habría que potenciar más el baloncesto? Porque en los periódicos, en la televisión, solo se habla de fútbol. Y baloncesto se habla pues cuando hay partido de la Euroliga, cuando es la final en los playoffs de la ACB, pero no hay una información diaria de un equipo de baloncesto. Ahí la culpa yo se la atribuyo a 2 factores fundamentales. Uno, los propios medios, cuando hablaba antes con Patricia de que hacemos poca autocrítica, ¿no? Tenemos que hacer mucho más autocrítica. Los propios medios están haciendo programas televisivos de 40 minutos de que en la rotonda de entrada a Valdebebas uno se ha tocado la oreja. O que es que Dani Alves del Barcelona le dolía un poco la nariz cuando ha salido del vestuario. Claro, llenar solamente con fútbol, y no con fútbol, con Real Madrid y Barcelona, exclusivamente 40 minutos, con anécdotas que no pasarían de un breve de un periódico, es tremendo. La culpa es de los medios. Y en el caso del baloncesto español, la culpa también es de la CB, que digo que está mal vendiendo el producto desde hace mucho tiempo. Yo creo que el baloncesto es en sí mismo un gran producto, lo tiene todo, físico, técnico, táctica. El baloncesto es ajedrez. Y tienes muy buen producto, muy mal vendido, porque se han hecho malas transacciones con las televisiones, porque no se publicita el propio producto. Claro, la suma de 2 factores negativos sale mal. Es que una de las cosas buenas que tiene el baloncesto es que no sabes quién va a ganar en muchos partidos hasta el último segundo. En fútbol, a lo mejor, pues si van 3 o 4-0 y de esto ya... Sí, eso es cierto, pero yo voy a romper una lanza a favor de los que nos consideramos verdaderos aficionados al baloncesto. A mí no me gusta nada oír la frase de el baloncesto con ver el último minuto ya está. El último minuto siempre es consecuencia de los 39 anteriores. Siempre es la consecuencia de los 39 anteriores. Entonces yo creo que un partido de baloncesto, hombre, yo lo vivo de una manera, claro, después de 9 años escrutando partidos, yo he hecho 472 crónicas del Baskonia. Entonces, escrutas, yo luego iba a ver los partidos, pero me iba con mi hijo y me daba cuenta que no los veía como un aficionado. Los veía escrutándolos, ¿no? Entonces, para mí, un partido tiene un prólogo y un epílogo. Es todo el partido. No solo el último minuto, sino la consecuencia de todo lo demás. Vamos a hablar sobre periodismo, de este periodismo que hay de tantos tertulianos que se hacen pasar como periodista, o me da igual, opinadores, o tertulianos de la prensa del corazón y demás. ¿Qué opinión te merece toda esta gente? Entre mala y malísima. O sea, me parece tremendo. Primero porque es que ves una tertulia deportiva, política o de lo que sea, en una mesa de 6 personas, si empiezas a pedir título de licenciado en Ciencias de la Información, es que si se levanta uno la mano, pues te puedes dar por satisfecho. Y luego lo que comentábamos, ¿no? Pues que las tertulias, tanto de deportes como de política, son una guerra de trincheras, un tirarse los trastos a la cabeza y estar al servicio de de unas determinadas siglas, de un determinado club, etcétera. Entonces, la opinión que tengo, y que cualquiera se pueda arrogar el título de periodista o el oficio de periodismo, a mí me parece tremendo. No creo que a mí me dejen entrar a un quirófano a operar a corazón abierto. Yo no se lo recomendaría a nadie que me dejaran, desde luego. Entonces, consideras que hay como una especie de intrusismo laboral, ¿no? Por supuesto, hay intrusismo. Es una de las profesiones con mayor intrusismo de siempre. Y la culpa, insisto, como le decía antes también a tu compañera, la tenemos también los periodistas. También la tenemos los periodistas, que no hemos sabido defender, como otras profesiones, el acceso, la regulación y la buena práctica del oficio. Vamos a hablar sobre la crisis de la prensa escrita, porque la crisis está a la orden del día y lamentablemente no se venden tantos periódicos en papel como antes. ¿Qué crees que deberían de hacer para potenciar la venta de los periódicos? Yo no sé si el papel es una guerra perdida. Yo sí pensaba que iba a durar mucho más de lo que está durando. Yo creo que el proceso de
de bajada de venta de ejemplares en papel está yendo a un ritmo frenético, creo. Yo pienso que siempre va a haber periódicos de papel. Lo que ocurre es que cuando antes un periódico no podía ya competir con la radio o con la televisión, o sea, se cae ahora este edificio y lo vas a ver, lo escuchabas en la radio o lo veías en la televisión. Es que ahora el propio periódico no puede competir con su propio digital. Su propio digital está dando la noticia, con lo cual al día siguiente el periódico de papel se va a tener que quedar como un espacio para el análisis, para las firmas, para gente que quiere seguir firmas, para gente que quiere seguir opiniones especializadas. ¿Ha habido un terremoto? Pues vamos a llamar al mejor sismógrafo del mundo que nos cuente qué es esto. Y vamos a poner una columna de opinión de alguien sensato. Pero la noticia sí te la ha dado tu propio digital, o sea, es que difícil. Una herramienta básica, un periodista, tú empezaste, no existía ni Internet, ni el WhatsApp, ni el Twitter, ni el Facebook, ni el móvil. ¿Cómo eran esos años? Bueno, mira, yo te puedo hablar del año 95, partidos de baloncesto en los que yo entraba al despacho del presidente del Bnei Erlilla, un equipo de Israel, desconectaba su clavija de teléfono, conectaba la mía al ordenador y la otra a la clavija del teléfono del presidente para mandar una crónica. Estoy hablando de eso. Claro, parece que tengo 80 años, pero es que estoy hablando de hace 19. Estoy hablando de hace 19. Internet es una herramienta muy buena que ha democratizado el acceso a la información, con un peligro muy grande, que lo hemos estado antes hablando, un peligro muy grande que es el de la facilidad del difama que algo queda basado en el anonimato. Esto de los comentarios a las noticias en los periódicos, en las que pueden decir cualquier barbaridad, o las redes sociales que además, como tú tienes 1.200 seguidores en Twitter, lo retuitean y se va formando una bola de algo que quizás es falso, ¿no? Y sobre todo no equiparar el uso de la red social con la profesión del periodismo. Es diferente. El periodista es un profesional que criba la información, que la analiza y que trata de hacerlo con una coherencia y con una honestidad. Y que la contrasta. Sobre todo, lo importante es contrastar una información. Por supuesto, contrastarla, porque es lo que estamos hablando de un tuit. Ahora me dicen a mí que la señora que estaba en la puerta le ha dado un pampurrio, lo retuiteamos todos y resulta que igual es falso. Y hay 6.000 personas a la vez que están leyendo lo de esta señora. Claro, eso es tremendo. Hoy día, ¿es difícil que la gente se gane la vida como periodista? Sí, la verdad es que, o por lo menos el periodismo al uso que nos enseñaron nosotros en la facultad, o el que empezamos a practicar hace, bueno, en mi caso hace ya casi 30 años, sí. Yo creo que ahora se exige al periodista que sea una navaja multiusos, o sea, de esto de ir al monte y que lo mismo te abre una botella, que te desterraja una rama. Claro, es que ahora hay que editar un vídeo, hay que sacar la foto, tienes que hacer el despiece, la entrevista, no sé qué. Es una locura. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en tu trabajo. Bueno, una muy tétrica. Una muy tétrica. En el año 96, octubre, teníamos que volar a Macedonia para un partido del Baskonia, una ciudad que se llama Gostivar. No lo recomiendo, no recomiendo Macedonia. Y volábamos por primera vez en lo que se llamaba un Mosquito. El Mosquito era un avión de carga al que habilitaron 19 asientos, íbamos 15 del equipo y 4 periodistas, y era un avión muy pequeñito, había un temporal tremendo por la zona de Italia, y cuando un avión normal vuela a 9.000 metros, este aparato vuela a 6.500, con lo cual nos comimos la tormenta completa y estuvimos dando bandazos durante 40 minutos. Cenando con los pilotos esa noche nos dijeron que sí, habíamos corrido verdadero peligro de muerte. Además había huelga en los aeropuertos italianos, no nos dejaban bajar en Génova, una tormenta terrible, y el piloto les tuvo que decir o bajamos o es que nos quedamos sin combustible. Al día siguiente se repitió en Nápoles. Fue una sensación de morirme 2 veces, ¿no? Si soy un gato me quedan 5 vidas, pero no más. Antes has comentado que el periodista es como una navaja multiusos, pero en las televisiones, cuando se hacen reportajes, también ahora se convierte en un editor, en cámara, en todo, en todo. Sí, bueno, no me extraña que las cifras de paro engorden de una manera bárbara, porque antes iba el fotógrafo, yo escribía, ¿no? Prensa escrita, escribo. Ibas con el fotógrafo, luego había estaban los de infografía, estaban los de tal. Claro, ahora, y no te digo nada en la radio o en la televisión, ¿no? Ya tienes que hacer absolutamente de todo, o sea. Sí,
informático a veces también, cuando hay algún problema, de todo un poquito toca también. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando empezábamos los viajes aquellos por Europa, que la famosa frase del informático era: no te funciona, enciende y apaga y enciende. Y a ver, que son las 11 de la noche, me están cerrando el pabellón y no nos va a dar tiempo a apagar y encender. Bien, no sé, ya para ir concluyendo la entrevista, Ángel, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Porque supongo que hay cosas que te gustarán más que otras. Sí, por supuesto. A mí siempre me ha gustado escribir. Lo que le contaba antes también a tu compañera, saber que algunas veces ese oficio que yo creo que es necesario como el nuestro, aunque no imprescindible como los sanitarios o la gente dedicada a la enseñanza, pero cuando sí ves que toca su tema social y tiene una respuesta gratificante, eso es algo que te llena mucho. Bien, brevemente, ¿algo que añadir a esta entrevista que nos estamos quedando sin tiempo? Pues que ojalá no perdamos la esencia del periodismo. Lo voy a decir en una frase: yo creo que el periodismo vivirá siempre que siga contando historias humanas bien contadas, independientemente del soporte. Pues Ángel Resa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por sentarte aquí en Camerino, en tu cita en Vitoria. A vosotros, me he sentido muy a gusto. Gracias. Y ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Joana desde Más que Aromas. Buenas tardes. Et plus fort encore, si nos voix, nos accords. Hola Camerino, pues aquí estoy otra vez más con nuestra amiga Ainara en Más que Aromas y mirad lo que tenemos aquí, esto es irresistible y cómo no, con esto en mano, hoy vamos a hablar de productos especiales con los que nos podemos encontrar aquí. Ainara, ¿qué tenemos en las manos? Pues tenemos unas tartas hechas de jabón con aromas. La que tienes tú es aromas a frutas tropicales y la que tengo yo es aroma a frambuesa. Y esto viene y tenéis, por ejemplo, aquí se ve un poquito las porciones marcaditas, pero ¿se coge así o pueden elegir porciones mayores? Pueden elegir porciones mayores. Sí que es verdad que ahí tengo las porciones más marcaditas porque si en la cámara luego lo puede grabar bien, se ve bien la fruta por encima como en las tartas, de verdad. Entonces sí que ahí tienes que marcarlo más. En este caso, la de fresa tiene las frutitas menos marcadas, con lo cual pueden elegir la gente mayores porciones. Y este tipo de tartas sueles tener, como en este caso, más de una para que se pueda elegir, ¿no? Claro, a la gente le gusta al final oler y elegir los aromas diferentes y además es un regalo original y diferente para hacer. Las podemos incluir en cestas de regalos, también como detalles en comuniones, en bodas, en bautizos también lo hemos incluido, o simplemente para llevártelo a tu casa y que sea una manera diferente de decorar tu baño. Oye, esto en una comunión, cógela macho, planta esto en medio, se pone a repartir el regalo, el detallito y vamos, queda ideal. Pues si te parece, vamos a dejarlo porque pesa un poquito. Sí. Bueno, pues ahora que estamos un poquito más ligeritas, vamos a seguir hablando de estos productos especiales que son los que no nos encontramos normalmente en el resto de los sitios. Y bueno, me he dado cuenta que tienes una infinidad de cosas para relajarnos en el baño. Entonces, coméntanos un poquito con qué nos podemos relajar, solos o en pareja, qué podemos utilizar. Bueno, una buena manera cuando llegas a casa un poquito estresada después del trabajo, el ajetreo del día, sería darnos un baño pues con esencias, con aromas, con un poquito de espuma, con aceites esenciales. Entonces esto lo conseguimos con las bombas de baño. En este caso tenemos varios modelos para que veáis. Por ejemplo, esta es una bomba Jumbo que se llama. Esta bomba precisamente huele a natillas. Entonces sería una manera dulce de darte el baño. Pero tenemos diferentes aromas. Tienes lavanda, tienes fresa, tienes plátano, tienes flores silvestres. En este caso, como te he dicho, la de natillas, pero puedes elegir lo que quieras. Luego también, este caso, por ejemplo, es una bomba de baño un poquito más sensual. Porque es una bomba de baño que, aparte de oler más cítrico, tiene un poquito de brillantina, no sé si se aprecia,
Con lo cual, luego cuando sales del baño, pues sales con la piel fresquita, con la piel de seda, ¿no? De la hidratación que tiene, y aparte pues con la purpurina por el cuerpo. Oye, qué rico, la verdad. Y luego también, estas son un poquito las que son un poquito más diferentes por el formato que tiene, que son en forma de corazón, y luego también porque este formato da mucha burbuja. Entonces un poquito, una manera de darte un baño un poquito más efervescente, un poquito más diferente. Muy bien, y si ya no nos resulta suficiente el aroma que desprenden estos productos que nos has presentado, ¿cómo podemos aromatizar aún más? ¿Inciensos? Sí, tenemos diferentes ambientadores, tenemos micados, tenemos inciensos. En este caso vamos a presentar unos formatos de inciensos que a la gente la verdad que gusta mucho. Tenemos diferentes tipos de aromas, tenemos venta a granel, en envases como es este, que te viene directamente con la tablilla para poner el incienso. Tenemos diferentes formatos. Y para terminar, antes de despedirnos, ¿tienes algún otro producto con el que nos puedas seguir sorprendiendo? Sí, los jabones, quieras que no, son uno de los elementos imprescindibles de la tienda. El jabón al final es aroma, es bienestar, y a la gente le gusta mucho desde la típica pastilla clásica para lavarse las manos hasta ya una pastilla que tenga aceites esenciales que sean buenos para la hidratación del cutis, como puede ser la rosa mosqueta, el argán, los rodos marinos. Pero os voy a enseñar dos que son muy llamativos, que gustan mucho a la gente para incluir en regalos y en cestas, que serían, por ejemplo, estos dos. Este de mi derecha es de frutas tropicales y como veis es un efecto como flúor con las florecitas que llama mucho la atención, y este de mi izquierda es de lavanda con la luna y una estrella que también llama mucho la atención, y aparte los aromas son riquísimos. Y esto tenéis en un formato en una barra y se va seccionando en función de la cantidad que quiera el cliente, ¿no? Eso es, la tienda es, no te voy a decir al 100%, pero un 80 o 90% de la tienda más que aromas es a granel. El cliente dispone lo que él quiere llevarse. O sea, es un servicio totalmente personalizado, con un muy buen asesoramiento, así que no dudéis de venir y visitarle y disfrutar de todas estas cositas. Antes de despedirnos, de cara al verano hay que tener especial preocupación o cuidado con el tema del sol. Y para ello, pues como no, nuestra muy buena amiga Ainara pues también nos va a dar unas palabritas sobre ello. Sí, tenemos ahora los protectores solares que hemos sacado con la marca Yaya o Ciaja, como lleva más socialmente a la gente. Es una marca que se mueve mucho a nivel online, en blogs de belleza. Es una farmacéutica, además polaca, que está teniendo mucho reconocimiento a nivel nacional y está sacando una línea de protectores solares que están funcionando muy bien desde hace un par de años. Entonces, sobre todo, factores muy bajos, desde un factor 10, un factor 15... luego tienes ya factores más altos, 25, un 40, un especial para niños que es un 50, y luego también crema exclusivamente facial que sería un 50+. Pues ya sabéis, cositas especiales para esas, tiene una pinta las tartas de deliciosas que cualquiera diría que son jabones. Y yo, esto que me has dicho que es de vainilla, se viene conmigo para mi casa. Muchas gracias. Et plus fort encore, si nos voix, nos accords. Gracias, Joana, y gracias, Ainara. Recuerden, Más que Aromas en la calle Gorbea, número 3, aquí en Vitoria-Gasteiz. Bien, antes de concluir, deciros que las vías de contacto pasarán por un banner aquí debajo, y nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Camerino, desde la calle San Prudencio número 26. A todos ustedes, gracias por su atención y hasta la semana que viene.